al fin y al cabo. Es decir, como todavía no ha ocurrido ese acontecimiento, nosotros vamos a lanzar, vamos a marcar una probabilidad de que eso ocurra. Pues eso se puede calcular y es lo que vamos a aprender a hacer, ¿vale? Lo probable, lo que puede suceder, implica que disponemos de datos suficientes para suponer que determinado suceso ocurrirá. La probabilidad se aplica a la probabilidad de ocurrencia de un suceso con respecto al juicio y a los acontecimientos. Entonces, cuanto más datos tengamos, cuanto más informes tengamos positivos sobre ese acontecimiento y cuanto más datos anteriores tengamos sobre ese acontecimiento, mejor probabilidades podremos lanzar. Si yo tengo un acontecimiento X y tengo su historial anterior de ocurrencia, pues seguramente la probabilidad que yo puedo lanzar puede ser muchísimo más efectiva que si es la primera vez o la segunda vez que se hace ese acontecimiento o que pasa ese suceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso son efectos colaterales que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Bueno, como conceptos previos vamos a aprender lo que es un experimento aleatorio estocástico, que es cualquier experimento realizado al azar, del que no conocemos lo que va a ocurrir, es decir, cuyo resultado no se puede predecir y que lo podemos repetir en indefinidas ocasiones. Podemos repetirlo pues infinitas veces, ¿no? Como por ejemplo el lanzamiento de un dado, ¿no? Nos podemos pegar toda la vida lanzando un dado y lanzaríamos el dado trillones de veces, ¿no? Pues cada vez que vayamos a lanzar el dado, por muchos trillones de veces que queramos lanzarlo, nunca vamos a poder predecir qué es lo que va a salir, ¿vale? Entonces, en este caso, el dado tiene más opciones, pero la moneda tiene nada más que dos. Pues igualmente, en la moneda, cuando tú dices cara o cruz, cara, eso es probabilidad de que salga cara, pero a lo mejor sale cruz, ¿vale? Ahí tenemos más probabilidad de acertar porque hay menos opciones, pero también son sucesos impredecibles. No sabemos qué es lo que va a ocurrir con ellos, ¿vale? Por tanto, las condiciones básicas es que se pueden repetir en sucesivas ocasiones, que el resultado pertenece a un conjunto de todos los resultados posibles, es decir, no sabemos qué resultado va a surgir, pero sí sabemos cuáles son sus posibilidades. Es decir, no sabemos cuando lanzamos un dado, no sabemos si va a salir un 2, un 3, un 4, pero sí sabemos que puede salir del 1 al 6. Por tanto, conocemos el espacio de posibilidades existentes al lanzamiento de un dado. Es decir, cuando lanzamos una moneda no sabemos si va a salir cara o va a salir cruz, pero sabemos que no puede salir otra cosa, que va a salir o cara o cruz, ¿vale? Y al aumentar el número de ensayos, la frecuencia relativa o proporción de cada resultado tiende a aproximarse a un valor fijo. En el lanzamiento de un dado existe, en la probabilidad en general, en el lanzamiento de un objeto, número impar, 1, 3, 5. Intersección, ninguno. ¿Por qué? Porque no hay ningún número que coincida en los dos sucesos, ¿vale? Intersección es coincidencia, que no me salía la palabra antes. Coincidencia, ¿vale? Es decir, cuando los dos sucesos contengan algo igual y tengáis que calcular la intersección, ponéis eso. Lo que los dos sucesos tengan. Por ejemplo, si yo digo unión A, suceso A, número par, 2, 4, 6. Suceso B, el 2 y el 4, por ejemplo. Intersección, 2, 4. ¿Por qué? Porque son los dos sucesos que han coincidido en ambas probabilidades, en ambos sitios, ¿vale? Por tanto, la intersección es lo que aparezca en A y aparezca en B, eso es la intersección. Cuando no contiene ningún elemento, los sucesos son incompatibles o excluyentes. Por ejemplo, lo que he dicho, el primer ejemplo que he puesto, si el suceso A es número par y el suceso B es número impar, esos dos sucesos son excluyentes, incompatibles. Es decir, no tienen nada que ver. Su intersección es cero. ¿Por qué? Porque no son sucesos completamente diferentes. ¿Ok? Ahora, en el momento que tengan algo en común, por ejemplo, estos dos sucesos, ¿no? Suceso A, 5, 6. Complementario de A, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque el complementario es lo que no tiene uno, hay que ponerlo en el otro. Es decir, lo que no tiene A, hay que ponerlo en el complementario de A. ¿El suceso A cuál es? 5, 6. Pues el complementario de A, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y a su vez, el complementario es no intersección, es excluyente. Claro, es que son
Los complementarios son excluyentes. Lo que tenga uno no lo tiene el otro, ¿vale? Y fijaros qué manera más graciosa de representarlo, ¿no? Eso se representa con una especie de cuadrado. El cuadrado representa el espacio muestral completo, la parte blanquita representa el complementario y la parte de dentro, la ensombrecida, representa el suceso en sí. En este caso lo han querido llamar A, pero lo podrían haber llamado M, si son dos, ¿vale? Si yo, por ejemplo, lanzo una moneda y elijo que va a salir un 3, la probabilidad de acertar es 1, porque es lo que yo he elegido, es una posibilidad, entre 6, porque es el total de posibilidades que pueden salir, ¿vale? Si yo, por ejemplo, digo número par, yo digo, por ejemplo, lanzar un dado, ¿qué resultado va a salir? Y yo digo, pues un número par. Pues la probabilidad que tengo de acertar es 3, porque hay 3 números pares, entre 6. 3 entre 6 es 0,5, por tanto tengo el 50% de la probabilidad de acertar. Por tanto, la probabilidad de un suceso A es el cociente, es la división entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Casos favorables, pues en este caso los que tú elijas, 1, 3, 4, los que sean. Y casos posibles, pues en este caso 6. Si yo te digo, pues tengo 4 bolas, una amarilla, una verde, una roja y una azul, en un saco metidas. Mete la mano y saca una. ¿De qué color crees tú que va a salir? Y yo te digo, verde. ¿Vale? ¿Qué probabilidad tengo? Pues tengo una, porque he elegido la verde, entre 4 posibilidades que hay. ¿Vale? Por tanto, una entre 4 es 0,25. Pues 0,25 es la probabilidad que yo tengo de ganar, ¿ok? El gran problema es aplicarla a sucesos cuya condición de equiprobabilidad no está garantizada. Una salida es aplicar la definición estadística, ¿vale? La definición estadística dice que la probabilidad de un suceso es igual al límite de n, y dice que n tiende a infinito, es decir, que podemos repetir infinitas veces ese experimento. NA, el número de casos favorables, es decir, lo que tú has elegido, entre el número total, ¿vale? Límite al que tiende la frecuencia relativa de aparición de un suceso A cuando el número de ensayos tiende a infinito, ¿vale? Y entonces